En este vídeo te voy a enseñar la que posiblemente sea la plataforma de trading definitiva para este 2026. Y no te lo digo, te lo enseño para que lo juzgues tú mismo. Estamos ante la plataforma definitiva tanto para crear indicadores de trading como para crear bots de trading y lo más importante, y en estos últimos validarlo y probarlo de forma profesional antes de arriesgar ni un solo céntimo. Y para que puedas juzgarlo por ti mismo te voy a mostrar la última actualización para que puedas ver sus nuevas funcionalidades. Y cuando veas esto, tu forma de hacer trading, de ver trading y de entenderlo cambiará para siempre. Voy a empezar por una de las más potentes y una de las que mayor quebradero de cabeza trae a todos los que hacemos trading: la data institucional. ¿Cuántas veces os ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas que he descargado data desde Tick Story, desde Tick Data Suite, desde Quant Data Manager, desde el propio MetaTrader, etcétera, etcétera, etcétera. Confiamos en los datos, pensamos que son datos profesionales, que todo está correcto, pero cuando abrimos el CSV y lo analizamos vela por vela, solo vemos huecos, datos repetidos, velas que se repiten un día tras otro sin ningún tipo de sentido, etcétera. Es decir, datos con una calidad de modelado muy baja, decepcionante, aunque se parametrice como 100% de calidad de modelado. ¿Por qué? Porque rellenan los huecos, duplican las velas y entonces el MetaTrader, cuando recibe esto, detecta una calidad de modelado 100%. ¿Por qué? Porque no hay huecos y todo está relleno. Pero si abrís el CSV veréis datos repetidos, velas que se repiten. Faltan 3 horas, no pasa nada. La última vela de 1 hora la repiten 4 veces más, rellenan los 3 huecos y calidad de modelado 100%. Es un caos total, es un rompecabezas brutal. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas con una data corrupta no vale para nada. Es pura basura. Es como intentar hacer una barra de pan sin harina e intentando hacerla con cemento. Lo único que vas a conseguir es, con cuanto menos, quedarte los dientes pinchados en la barra de pan. La data es todo. El poder está en los datos, en la información. Y son la base fundamental tanto de indicadores como de bots de trading. Si no estamos seguros de la calidad de los datos, no estamos haciendo nada, estamos tirando tiempo y dinero. Pues eso se acaba hoy y aquí con Stratos. Aquí tengo un bot cargado en la plataforma. Y bien, vamos a empezar con una de las primeras funcionalidades, porque este bot tiene un fallo y os voy a enseñar cómo detectar fallos en vuestros bots. Y para ello empezamos con la primera parte de la actualización: data institucional 100% de calidad directamente desde la institución hacia Stratos. Fijaros, me vengo aquí a, por ejemplo, testing y optimización. Dentro de todas las funcionalidades que tengo para probar, optimizar y validar un bot de trading antes de poner ni un solo euro en el mercado, tengo Backtest Runner, que es la modalidad de backtesting avanzado dentro de Stratos. ¿Qué diferencia tiene esto de un backtesting con otras plataformas o con MetaTrader? Como la noche y el día, directamente, lo vais a ver aquí ahora vosotros. Pero como os digo, este bot tiene un fallo y ese fallo le impide operar correctamente. En este caso, le impide abrir operativas. ¿Y cuál es el problema? Que este bot está sacado literalmente de una estrategia de YouTube que promete un win rate del 83% y os lo voy a subir en un vídeo, evidentemente mejorada y corregida, porque no ha llegado al 83%. De hecho, no ha llegado ni a abrir operaciones, pero aquí os voy a enseñar cómo detectar estos fallos y solucionarlos sobre la marcha. Fijaros, desde Stratos tengo la opción que había ya anteriormente de subir un CSV. Yo, si ya tengo un proveedor de confianza de datos, descargo el CSV y lo traigo aquí a Stratos. Lo arrastraría aquí y funcionaría. Pero si no tengo un proveedor de datos o no me fío de mi proveedor de datos, podéis utilizar la data institucional de Stratos. Tenemos más de 540 mercados. Y ojo al dato, tenemos 540 y no 3000 porque precisamente 3000 no tiene sentido, pero si queréis uno y no está aquí, lo podemos añadir sin ningún problema en 5 minutos. Simplemente dale, tu mercado no está en la lista, elige, escribe el nombre del mercado, el activo el tipo al que pertenece, escribes tu activo, escribes la categoría, selecciona, le das a enviar y directamente nos llega
un aviso con el mercado que tú quieres, lo incorporamos y lo tienes sobre la marcha, porque tenemos literalmente acceso a más de 5.000 activos. Simplemente aquí hemos seleccionado los más de 500 que son los que se utilizan mayormente dentro de MetaTrader, pero podemos añadir cualquiera. Fijaros en esto, por ejemplo, tengo divisas, materias primas, índices, criptomonedas, acciones, ETF, etcétera. Puedo desplegar y buscarlos. Están en todos los time frames. Yo, por ejemplo, voy a poner en el buscador, también lo podéis buscar desde el buscador, pongo eurodólar y le selecciono el eurodólar. Aquí podría elegir 1 minuto, 5, 15, 30 y H1. Por ejemplo, en H1 vemos que están desde el 2023 hasta la fecha actual, es decir, unos 3 años. ¿Por qué no hay 5, 10, 15, 20 años de histórico? Los tenemos acceso a ellos, pero no tiene ningún sentido. O sea, no queremos que nadie pierda aquí el tiempo ni que se lleve a engaño. Un backtest sirve para lo que sirve, ya sabéis cómo os enseñamos a utilizarlo en Stratos, porque un backtest que sale rentable solo significa que tu bot ha funcionado en el pasado, en ese periodo, lo cual no quiere decir que funcione en el futuro. Lo que pasa en el pasado no es garantía de futuro. Para eso hay que hacer una suite de validación correcta. Aquí lo que vamos a hacer es un backtest. Tengo el eurodólar, elijo el mercado y fijaros en esto. 3 años de histórico. Le doy a cargar datos. Cargado. ¿Os habéis dado cuenta de la cosa? Así es como funciona. ¿Por qué? Porque dentro de Stratos todo es nuestro propio sistema operativo. Ya sabéis que Stratos viene de Strategy iOS, el sistema operativo de los estrategas del trading. Es todo nuestro, código nuestro 100%, y tenemos una integración y optimización que no se consigue con ningún otro software del mercado, porque todo es nuestro 100%, lo controlamos y lo procesamos. Los datos, una vez que os llegan aquí, antes de llegar aquí, han sido revisados, recalculados, resampleados y analizados uno por uno. Es decir, nunca vais a hacer un backtest con una data histórica que no haya sido comprobada y que sea 100% calidad de modelado real. Si eso no sucede, directamente esa data se desecha, se contacta con el distribuidor institucional, se vuelve a solicitar y se os manda nuevamente. O sea, tenéis la garantía 100% de que esto es data 100% de calidad institucional. Fin. No hay más misterio. Podéis creerlo, podéis no creerlo. Tenéis mi palabra 100% de que esto es así. Y ya sabéis, el que me conozca un poco, que cuando os digo algo realmente es porque es así. Me voy a ir hacia abajo y le voy a dar a ejecutar backtest. Y fijaros, este es un bot de una estrategia sacado de internet con un 83% de win rate. No solo no tiene 83% de win rate, sino que fijaros, la línea del balance no abre ni una sola operativa. Es decir, la propia estrategia de win rate del 83% que prometían hecha con cloud, que ganaba no sé cuánto, tiene una lógica contradictoria que no le permite ni abrir operativa. Por lo que en el vídeo que enseñaron el backtest donde la creaban, era falso. No era el backtest ni de la estrategia. O sea, muchísimo cuidado con lo que veis por internet siempre. Juzgar todo, analizar todo, probarlo por vosotros mismos y no os creáis nunca nada ni a nadie, ni a mí ni a nadie. Comprobarlo siempre por vosotros mismos. Fijaros, cero operativas, no ha hecho nada. Claro, yo evidentemente me puse aquí a mirar el diseño y rápidamente ya vi el fallo. ¿Por qué? Porque tengo ya una experiencia desarrollando y diseñando bots de trading de más de 15 años. Rápidamente vi el fallo contradictorio. ¿Qué pasa? Seguramente vosotros mirando el Canva no lo veis. Y esto es lo que os pasa muchas veces, que me enviáis: Ignacio, tengo este bot de trading y no me abre operativa, no soy capaz de ver qué es lo que le pasa. Pues fijaros con esto y atento, porque esta es la segunda funcionalidad de la actualización. Botón derecho en el Canva, me voy a analizar estrategia, diagnóstico de estrategia. Me vengo aquí, lo mismo lo podéis hacer con vuestro CSV si ya lo tenéis, si no, no hace falta que paguéis servicios de terceros, lo tenéis gratis dentro de TechChain. Y voy a poner aquí el mismo mercado, eurodólar. Selecciono eurodólar, 1 hora y le doy a ejecutar diagnóstico. Me le digo que sí y ejecuto diagnóstico. Y mucho cuidado con esto, lo importante, esta funcionalidad es gratis, incluida también dentro de la plataforma. No cuesta crédito de ningún tipo. Lo hemos automatizado y optimizado de tal forma que lo podéis utilizar gratis
comprobar y revisar y diagnosticar vuestro bot de trading siempre, todas las veces que queráis. Revisar todo. La calidad y el rigor es fundamental para la rentabilidad consistente a largo plazo. Fijaros con lo que ha pasado aquí. Tengo el veredicto y me dice: tu estrategia no abrió ninguna operación en las 18.511 velas analizadas. Como le he cargado el eurodólar, ha hecho un backtest y ha dicho: ¿esto qué pasa aquí? No ha abierto ni una operativa. No es que ya haya un win rate del 83%, es que hay un win rate del 0, no ha hecho ninguna operativa. Fijaros, me dice: ¿qué hemos encontrado? Y aquí me sale las señales contradictorias. La señal del flujo H1 mayor a H2, que es una condición que está puesta en el MACD para encontrar un pico, no se cumplió ni una vez en la señal de compra y no se cumplió ni una vez en la señal de venta. Y fijaros en esto, bajo hacia abajo y aquí tengo la parte de abrir compra. Todo esto es el flujo dentro del Canva. Ya habéis visto que hay un flujo de nodos que se van conectando por cable, por el cableado, y llegan al final al nodo de compra y al nodo de venta. Os lo voy a enseñar ahora para que lo veáis. Pues bien, ese flujo tiene unas señales, unas condiciones que son las que va generando nuestra estrategia de trading, pues para abrir o no operativa. Pues bien, aquí tengo el flujo analizado. Me dice: fijaros, todo se ha cumplido en mayor o menor medida. Hay señales que se cumplen menos. Por ejemplo, esta se ha cumplido un 32% de las veces, esta un 49%, pero aquí hay una que pone bloqueo principal. Se ha cumplido 0% de las veces. Bajo hacia la señal de sell y aquí me pone igual H1 mayor a H0. Bloqueo principal se ha cumplido el 0% de las veces. O sea, la propia estrategia que se diseñó con Cloud en el vídeo, más 570% con Cloud, tal, es contradictoria, no abre ni operaciones. O sea, esa persona, el backtest que enseñó ganando dinero, es de otro bot, de otra cosa, o directamente falseado desde la nada, porque la estrategia no abre operaciones y ya la habéis visto vosotros aquí. Y os digo, tengo un vídeo completo de esto donde la cojo, la creo, evidentemente la arreglo y os la regalo. Así que suscríbete al canal si no estás suscrito, porque te vas a llevar ese bot puesto para casa. Pero bien, dicho esto, yo ahora me voy al Canva y ya sé dónde está el fallo. Lo voy a eliminar y vais a ver lo que pasa. Igualmente le puedo dar aquí a descargar PDF. Una vez que descargo el PDF, ¿qué pasa con este PDF? Pues fijaros, siempre, como hacemos todo en TheChain, como digo yo, las cosas bien hechas, bien aparece. Información de todo, que podáis saber qué pasa, por qué pasa y cómo pasa y cuándo pasa y qué debemos hacer si queremos que pase o no pase. Pero para poder decidir objetivamente si algo queremos que pase o no, debemos saber qué está pasando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en 18.500 velas que se dé 0 veces el criterio es una significancia estadística muy alta. O sea, ese criterio hay que quitarlo porque si no esto no funciona. Y luego ya veremos si hay que poner otra cosa o no. Pero fijaros, aquí está el diagnóstico de la estrategia. Aquí tengo lo que se ha analizado, el eurodólar, el periodo, las operaciones que se han hecho, evidentemente 0, está bloqueado total, o sea, el flujo está muerto, no pasa nada. Aquí tenemos lo de compra y aquí el análisis de venta. ¿Qué pasa? Pues yo ahora con este informe, que es totalmente gratis generarlo dentro de la app y tenéis el informe de vuestro bot, o sea, todo esto que estamos viendo está incluido dentro de Stratos, no supone ningún crédito de nada. Lo tenéis, yo ahora me vendría aquí, me abriría el PDF e iría haciendo los cambios necesarios. En este caso, fijaros, este es el flujo maldito que está rompiendo todo. Fijaros, el MACD, el H1 mayor a H2 y el H1 mayor a H0. Estas dos condiciones, si os fijáis aquí, van hacia adelante y conectan aquí con este AND y conectan aquí con este AND, que van luego al nodo de buy y al nodo de sell que tenemos aquí abajo. O sea, están en el flujo. Fijaros lo que voy a hacer aquí. Cojo esto y lo elimino, lo ventilo de la ecuación. Y fijaros lo que pasa aquí ahora. Vuelvo a Backtest Runner. Entro aquí y le entro aquí. Por ejemplo, voy a poner también eurodólar para hacerlo con lo mismo, que no haya variabilidad ninguna. Eurodólar, 1 hora, cargo dato, pum, instantáneo. Y cojo y ejecuto. Fijaros, ya está abriendo operaciones. Ese era el bloqueo que había. Esta estrategia, tal como está aquí, ya veis que no es rentable. Pese a que su creador dice que la hizo con Cloud y tenía un 83% de win rate,
es que tiene un 97.1% de win rate. O sea, el win rate es cierto. ¿Qué está pasando aquí? Que la gestión que tiene es malísima, nefasta. Pero ya veis el potencial que tiene la estrategia. Por lo que algo dentro del vídeo cierto sí que era. Pero bueno, no voy a entrar en la estrategia porque tengo un vídeo específico para esto donde la arreglo y os lo regalo. Dicho esto, fijaros cómo hemos pasado de un bot obsoleto, que no hacía operativa ni nada, a una solución práctica y corrección. Esto es importante porque con cualquier bot que tengáis, que no sepáis por qué abre operaciones, que está pasando algo, etcétera, etcétera, lo vais a poder detectar aquí rápido con un par de clics. Dicho esto, vamos al apartado de indicadores, porque hay muchas cosas que se han cambiado aquí. Una de ellas es el chat IA, ingeniero, pero esto os lo enseñaré en otro vídeo porque es una pasada lo que podéis hacer aquí con él, cómo ha cambiado directamente con un nuevo motor que hemos evolucionado. Y hablando aquí con un compañero te va a empezar, incluso ahora no solo ya es reactivo, sino que es proactivo, te va a ir haciendo preguntas. Y no solo te va a hacer preguntas, que tú puedes no saber qué contestar a esas preguntas, sino que te va a hacer preguntas, te va a dar una opción recomendada, 2 alternativas y un campo para que tú escribas si quieres que se haga otra cosa. Pero dicho esto, vamos aquí al apartado de indicadores. Estaba cacharrando un poco por aquí, voy a limpiar el Canva y fijaros lo potente de esto de aquí. Porque aquí es donde se ha hecho gran parte de la actualización. No las voy a decir todas porque son muchas, pero os voy a enseñar esta para indicadores y os va a volar la cabeza. O sea, fijaros con esto. Voy a coger, por ejemplo, voy a buscar un nodo de RSI normal y corriente. Voy a sacar nodo de RSI. Fijaros con esto, ya sabéis, el nodo render obligatorio, lo pone aquí arriba, lo saco aquí abajo, siempre tiene que estar, no hay mayor problema. Cojo el RSI y fijaros con esto, le voy aquí y lo conecto al render, ¿vale? Pues un RSI normal y corriente, sin mayor misterio, ¿no? Le doy a visualizar, aquí en la parte superior. Ya sabéis que cuando le dais aquí, lo visualizáis. Y bueno, fijaros aquí, tercera parte de la actualización. Antes teníais 5 mercados con data real, pero que eran 5 mercados estáticos con una data que no se actualizaba, simplemente para que vieseis cómo se mostraban los indicadores en mercado real. Ahora tenéis los activos principales dentro de cada categoría. O sea, si quieres ver cómo se ve este indicador, por ejemplo, en el oro, selecciona el oro. Y aquí lo tienes. Que lo quieres en 1 minuto, en 15 minutos, como quieras. Que quieres el eurodólar, pues el eurodólar. En 1 hora, en 1 minuto, en 15, como tú quieras. O sea, no hay ningún problema. Pero bien, ahora lo que tenemos aquí es un RSI normal y corriente, que ya podemos ver los indicadores sobre el mercado real actualizado, o sea, una ventaja total. O sea, esto es el eurodólar de ahora. Pero fijaros en esto, en el render voy a hacer clic en superior, porque ahora era un indicador de ventana inferior, en la parte de abajo, el típico RSI. ¿Qué pasa si quiero que se muestre el RSI en la ventana superior? ¿Cuántos habéis visto un RSI en la ventana superior? Pues bien, aquí tenéis la siguiente actualización. El RSI en la ventana superior. Es decir, ya no existe ni arriba ni abajo. Hemos roto literalmente las reglas del trading. Se acabaron los indicadores que tienen que ir arriba y los que tienen que ir abajo. Monta el indicador donde a ti te plazca, donde tú quieras y como tú quieras. Y esto, combinado con la opción de fusionar indicadores por inteligencia artificial para crear cosas únicas, es una pasada. Pero fijaros con esto para que veáis el potencial, porque ¿qué se está mostrando aquí arriba? Pues fijaros que yo tengo el RSI y tengo 2 niveles, nivel superior y nivel inferior. Voy a poner, por ejemplo, el nivel 40 y aquí el nivel 60. Y fijaros con esto, le doy OK. Y fijaros, renderizo. Y fijaros lo que pasa aquí. Se ha cambiado. Y esto es muy importante porque podéis hacer zoom. Antes eran datos estáticos, ahora podéis hacer zoom y navegar, moveros hacia adelante o hacia atrás, ya sea pinchando en pantalla o con la barra. Y fijaros en esto, porque ahora tengo un RSI en la ventana superior. Ignacio, ¿y para qué me sirve esto? Pues
tener el RSI o cualquier indicador sin limitación arriba o abajo donde tú quieras te va a permitir crear indicadores y combinaciones que van a cambiar tu trading para siempre. Fíjate, cuando el RSI llega al nivel 60 cambia a verde, cuando está entre 60 y 40 se queda en gris y cuando está por debajo de 40 se pone en rojo. O sea, fíjate, un simple RSI que muchas veces en la parte inferior se ve raro, no sabemos extrapolarlo a la gráfica superior. Fijaros aquí cómo mostrándose sobre esta media móvil de un periodo, cómo se ve muchísimo más claro el indicador. Fijaros los movimientos, por ejemplo, aquí una venta, aquí una compra, aquí otra venta. O sea, fijaros cómo cambia simplemente llevándolo a la parte superior. Pero bien, esto es solo la cuarta actualización, porque vamos a continuar. Hay más, evidentemente que hay más. Fijaros con esto. Me vengo aquí a señales y saco el monitor. ¿Qué hace el nodo de monitor? Pues bien, este nodo de monitor le voy a poner, por ejemplo, condición alcista. Le voy a conectar el RSI. ¿Y qué hace esto? Pues fijaros lo que me acaba de sacar aquí. ¿Veis este panel aquí en pantalla? Pues este panel es un monitor al que le podéis conectar hasta 4 condiciones de compra-venta, 2 y 4 valores. Y os va a sacar aquí lo que está pasando. ¿Qué pasa? Si no queréis tener el RSI aquí en pantalla o el indicador que vosotros queráis, si no queréis tener el indicador aquí, no haría falta. Teniendo el monitor ya te va a marcar cuando sea compra, cuando sea venta o cuando sea esperar. El propio monitor ya analiza, recibe la data de los indicadores que le tengas conectado, lo transforma a señal y automáticamente te va a dar la señal de compra, venta o esperar. Ya veis cómo funciona, o sea, una auténtica pasada. Fijaros que aquí ya está dando señal de compra y el precio todavía está empezando justo casi que a revertirse. Pero para que veáis cómo funciona, esta es la actualización número 5. Un monitor personalizado para vuestros indicadores. ¿Y qué sirve esto? Bueno, si hacéis trading manual vais a tener muchísimas más ventajas. Y recordar que este indicador de aquí ahora lo podríamos llevar al estudio de EA, donde creábamos los bots de trading, e incorporarlo y automatizarlo, porque todo está dentro de Stratos. Todos los indicadores que hagáis los podéis llevar a vuestros bots de trading y automatizarlos sin tener que salir de la plataforma. Así que, si tienes tu indicador favorito o creas uno que te encanta, aquí, sin salir de Stratos, en un par de minutos, con 5 o 6 clics, lo tienes automatizado en un bot de trading que opere por ti 24/7. Aquí tenéis el monitor, o sea, una pasada total. Pero aquí no termina todo, porque ahora viene la siguiente actualización. Fijaros con esto, os lo voy a enseñar muy fácil, por ejemplo, con un cruce de medias móviles. Y esta os va a volar la cabeza, o sea, yo la he estado probando y es una pasada. Una pasada, bueno, de hecho la he diseñado yo porque me gusta y os la incluyo aquí para que la tengáis vosotros también. Yo es una utilidad que he aplicado en mis bots de trading desde hace muchos años. Es una utilidad que lo vais a ver aquí ahora, es una pasada total, pero que hasta ahora estaba diseñada simplemente para pues ingenieros de alto nivel, trading cuantitativo con equipos de desarrolladores potentes, etcétera, etcétera. Pero desde hoy la vais a tener vosotros también. ¿Y cuál es esta funcionalidad? Ingeniería inversa. Y muy atentos con esto. Voy a poner aquí y voy a sacar, por ejemplo, un nodo. Vamos a poner el de, por ejemplo, cruce alcista, por ejemplo. Vamos a poner un nodo de cruce alcista. Y le digo que la media móvil de 10, un cruce alcista sobre la de 20, la rápida sobre la lenta, un cruce al alza y señal de compra. Eso es algo muy sencillo, todos lo tenéis claro. Pues fijaros con esto, le voy a dar aquí y le voy a poner aquí un nodo de dibujar señal. Fijaros con esto, dibujar señal y se lo conecto. Aquí en este nodo elijo el color que quiero que tenga la señal, la voy a dejar verde lima. El icono que quiero que tenga le voy a dejar flecha arriba. Así, verde lima, flecha arriba. Y fijaros con esto de aquí ahora. Le doy, lo voy a colocar todo un poquito por aquí, que me gusta tener las cosas colocadas. Y esto lo vamos a coger y lo vamos a agrupar porque es un proyecto del solo. Y así ya con la caja me lo traigo
aquí arriba. Fijaros con esto, atento al tema. Le doy aquí y fijaros que me salen las flechas verdes. No sé si alcanzáis a verla. Por ejemplo, le voy a dar más zoom hacia atrás. Le voy a cambiar el color y lo voy a poner, por ejemplo, en gris. Y a esta también, se la voy a poner en gris, por ejemplo, para que no nos enturben mucho la gráfica. Ya veis que se cambia en tiempo real. Fijaros, ahora veis mejor la flecha. Fijaros en la flecha. Vale, atentos al dato porque aquí viene lo importante. Ahora tengo un cruce cualquiera de una media de 10 sobre 20, vale, no pasa nada, ¿no? Fijaros, por ejemplo, voy a subir la media móvil y voy a poner una de, por ejemplo, de 17. De 17 sobre una más mayor. Por ejemplo, vamos a ponerle... Fijaros cómo va cambiando, fijaros la gráfica cómo va cambiando en tiempo real. Y fijaros la flecha cómo se va moviendo hacia arriba porque el cruce tarda más en darse. O sea, fijaros lo fluido que va esto. O sea, es una pasada. Realmente hemos echado muchas horas el equipo y yo trabajando en la optimización de todo para que esto sea súper fluido y podáis disfrutar realmente creando vuestros bots e indicadores de trading. Fijaros con esto. Lo voy a dejar así. Las voy a dejar abiertas para que las veáis vosotros aquí lo que va a pasar porque esto es literalmente ingeniería inversa de alto nivel. ¿Qué es lo que va a pasar? Fijaros. ¿Veis esta flecha de aquí arriba? Está dando la señal de buy aquí, arriba, donde está el cruce. Estaría genial que no la diese aquí. Que la diese, por ejemplo, pues por aquí, ¿no? Cuando el cruce ya sale y está un poco confirmado. Que no la diese aquí, sino que la diese aquí. ¿Qué hacéis o qué hacía yo hace años cuando quería que los indicadores se adaptasen más al mercado y poder tener mejores señales? Pues bien, pasaba horas, y digo horas por no decir días o semanas, y el que lo haya hecho ya me entenderá un poco, en el MetaTrading, TradingView, donde fuese. Cambiando los parámetros del indicador. Venga, le subo 1 al parámetro. Venía aquí, pum, le subo 1 a 18. Y venga a tirar para atrás de histórico. A ver, que no me gusta. Venga, pues le subo otro. Y venga a tirar de histórico. Y podías pasar horas y horas y horas para ver cuál era la combinación para la mejor señal. Para la señal que tú querías aquí y no aquí. ¿Qué pasa? Aquí está pasando un concepto muy sencillo. Tenemos dos indicadores de medias móviles y un nodo de cruce alcista. Entonces, primero, el indicador recibe la data del mercado. Los indicadores, en este caso las dos medias móviles, se calculan. Se calcula una, se calcula la otra, después se calcula el cruce y desde ahí se calcula la señal, que la señal es donde está el cruce, es decir, la flecha verde que tenemos aquí. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué llevo haciendo yo años? Y por eso saco mucha ventaja con mis bots de trading al mercado. Y desde hoy lo vais a tener vosotros. Ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir? En lugar de tener que volveros locos, directamente yo le voy a decir, quiero la flecha aquí. En esta parte. Y ahora, con la flecha en esa parte, calcula dónde se tendría que dar el cruce. Con ese cruce, calcula qué valores tienen que tener las medias móviles para que se produzca ese cruce con los datos del mercado. En vez de ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás con ingeniería inversa, con unos controles especiales para trading, porque si no ya os digo que ingeniería inversa normal y corriente hay muchas formas y metodologías y no funciona. Aquí es una específica para trading que utilizo yo para series de datos temporales de mercados financieros, como en este caso. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Fijaros, aquí, ajustar señales, le voy a dar clic. El botón se activa. Fijaros en esta flecha. Le acaba de salir un circulito, fijaros. ¿Veis el circulito? Ahora, ¿qué me sale? Me sale aquí una ventana informativa, un modal que me dice arrastra la flecha con halo. A donde tú quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que fijaros, cuando paso la flecha, el mouse por encima de la flecha, me sale una mano. Yo ahora cojo la flecha y fijaros lo que me sale. Me están saliendo sitios ya donde esta estrategia de yo soltar la flecha ahí más rentable puede ser. Pero fijaros, yo quiero que la señal salga, por ejemplo, en esta vela. Cojo y fijaros en los valores de medias móviles 19 y 100. Cojo, me lo traigo hacia atrás y la suelto, por ejemplo, aquí. Fijaros, la señal se ha vuelto aquí. Pero ¿qué tiene que pasar para que la señal salga aquí? Pues fijaros las medias móviles que han cambiado. Hay una de 5 y una de 434 periodos. Y ahora
la señal se produce aquí, donde yo quiero. Si yo lo muevo hacia adelante, lo mismo. Fijaros que yo mando sobre los indicadores, no tengo que volverme loco. Yo decido dónde quiero que salgan las señales y las señales se cambian en todo el gráfico. Fijaros lo que acabamos de hacer aquí. Un cruce de medias móviles que daba más pérdidas que otra cosa. Ya sabéis cómo funciona. Fijaros, este al alza, ganancia, estos dos al alza, ganancia, estos dos al alza, ganancia, este al alza, ganancia. Fijaros que incluso retrocede, toca en la media móvil, al alza, positivo. Este al alza, ganancia, este se hubiese perdido. Este de aquí se hubiese perdido. Estos dos al alza, super positivos también. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 señales, 9 a take profit. Y take profit considerable, que estamos en 15 minutos. Fijaros estos take profit. El precio no se va más de un ATR por detrás de la entrada. Lo que quiere decir que con un stop loss a 2 ATR y un take profit a 3 o 4 ATRs hubiésemos sacado todo esto con un win rate positivo y un profit factor muy alto. ¿Qué pasa? A nadie seguramente que se le ocurre poner una media móvil de 371 periodos. O sea, casi seguro que a nadie se le ocurre. O sea, normalmente no se ocurre este tipo de valores. Por eso se omiten las ventajas del mercado, porque vamos a valores lógicos, que nos parecen lógicos, rango razonable, y omitimos la casuística, la ventaja real que está sobre la ineficiencia del mercado. Yo he movido y le he dicho, quiero la señal aquí, cámbiame para que esto sea aquí, y fijaros lo que ha pasado. No tengo que volverme loco con el MetaTrader, con TradingView, con nada, cambiando para adelante, para atrás, haciendo optimizaciones, porque incluso si hiciese optimizaciones con MetaTrader, con lo que queráis, seguro que nadie pondría un rango de hasta 400 periodos en medias móviles. Pondríamos hasta 100, 200 quizás para la lenta en el mejor de los casos. O sea, hay opciones que se os están escapando literalmente, que no dejan ser rentables, porque vais a lo que hace el sector retail, con lo que sale en YouTube, con lo que os enseñan, y estáis mirando el mundo, el trading, por un catalejo pequeñito, cuando el trading es mucho más amplio de lo que os enseñan dentro de redes sociales y sobre todo de gurús del trading. O sea, a aprender, por eso siempre os digo, a juzgar las cosas por vosotros mismos, a comprobarlo todo y a probarlo. Yo esta funcionalidad de ingeniería inversa la utilizo muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tengo una idea y sé a dónde quiero llegar, ¿no? A que sea rentable, y puedo trazar el camino, es decir, por ejemplo, quiero que la señal saliese aquí hubiese sido el momento correcto, aquí no, un poquito antes, un poquito después. O sea, más o menos veo dónde tendrían que haberse dado las cosas para que el bot o la estrategia fuese rentable. ¿Qué pasa? Hacer eso a mano es brutal. Por eso yo, como trader cuantitativo, ingeniero informático, desde hace muchos años aplico otro tipo de técnicas que no están en el sector retail, como por ejemplo la ingeniería inversa. Sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar, pero el camino es lo que no conozco claro, es lo que se me escapa. Pero si sé dónde estoy y sé dónde quiero llegar, puedo hacer ingeniería inversa desde ese camino hacia atrás. ¿Cómo se pinta un mapa? Un mapa se pinta desde la salida, todo el camino hasta el final. Pues nosotros tenemos en la salida, tenemos el final, pero no tenemos el mapa. Pero teniendo el final, el principio y teniendo el final, podemos dibujar el camino volviendo hacia atrás sobre nuestros propios pasos. Eso se llama ingeniería inversa. Y en el trading profesional, en el trading cuantitativo, no en el trading algorítmico, no en el trading discrecional, es una de las muchas metodologías y herramientas que se utilizan para llegar a diseñar bots de trading e indicadores realmente rentables, que se separan de literalmente todo lo que conocéis y habéis visto por YouTube. Y me faltan todavía algunas mejoras más que se han lanzado en esta última actualización, pero sinceramente el vídeo ya se ha hecho muy largo, lo voy a dejar aquí. Seguiremos hablando por la comunidad de Skull, os lo subiré por ahí donde tenéis siempre el roadmap. Ya sabes, si no estás dentro de la comunidad de Skull de TechChain, apúntate ahora porque es totalmente gratis, tienes el link en la descripción y en el primer comentario fijado.
Pero si quieres ahora empezar a hacer las cosas de forma profesional, con objetividad y con criterio, haz clic en este vídeo que te aparece en pantalla, donde te enseño a crear un bot con inteligencia artificial desde cero y llevarlo al mercado. Y no estoy hablando de Claude ni ChatGPT, porque esos no son bots de trading, son inteligencias artificiales generativas y van muy bien para contestarte un email o generarte una imagen o crearte una receta de cocina, pero no para hacer trading. Nos vemos dentro.